Amigos, buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje con este tema de las normas de información financiera, que luego me dicen, oye, ¿no te cansas de dar el mismo curso? No, realmente las NIF son tan extensas, tan amplias, que hay tema para muchos cursos, muchas sesiones, mucho aprendizaje, y lo importante, como de siempre les digo en los cursos, no es lo que yo venga a decir, porque ya me lo sé de memoria, sino que ustedes se lleven algo que puedan aplicar de manera práctica de inmediato. Ese es el principal objetivo de este curso, como han sido en los anteriores, que los temas que veamos aquí sean de total provecho, sean totalmente utilizables. Recuerden que yo me baso mucho en lo práctico, en la aplicación práctica de las normas de información financiera. En algunos casos no voy a hacer mucha referencia a la teoría, a la literatura, porque a eso sí ya se los voy a dejar de tarea. Esa va a ser su tarea, de hacer la investigación de todo lo que veamos que tenga un refuerzo en la norma contable. Yo les voy a ir diciendo más o menos qué norma es la que nos habla sobre ella, y ya el tema de investigación se los dejo de tarea, ¿no? ¿Para qué? Con el propósito de darle un poco más de tiempo a la práctica, no perderme en la teoría, porque últimamente un contador me dice, oye, ¿por qué crees que no aplicamos las normas de información financiera? Él me decía que era por desconocimiento, y yo digo que a lo mejor por cierta parte de Siria, ¿no? Porque existiendo el libro lo puedes leer y podrías aplicarlo. Sin embargo, hay algunas normas que nos quedan muy técnicas, muy teóricas, que el momento de que nos explican, oye, suena muy bonito, pero eso en la práctica, en el día a día, ¿cómo lo aterrizo? Y esa fue la idea que originó el preparar este curso para ustedes, sobre cómo puedo hacer mi registro contable sobre un tema en específico que cumpla con las normas de información financiera, que lo refleje de manera adecuada en la balanza de comprobación que envío al SAT con el tema de contabilidad electrónica. Y ahora nos venimos sumando con el tema del anexo 24 de los códigos agrupadores del SAT que tenemos que asignar en nuestras cuentas contables, a pesar de que ya ha pasado un buen de tiempo de que se emitió ese anexo 24, que prácticamente ya llevamos 2015, 16 y 17 aplicándolo. Pues siguen surgiendo nuevas dudas, porque hay ciertos conceptos que, como yo le digo, y se los he dicho anteriormente, nuestro cerebro contable se divide en dos: el hemisferio derecho, que es la parte fiscal, legal, administrativa, y la parte izquierda es la parte contable financiera, de plan de negocios. Y generalmente el lado derecho le come mucho terreno al lado izquierdo. Por ahí veía que un experto fiscalista anunciaba que una buena forma de estimular al hemisferio derecho del cerebro era tomando cursos de fiscal. Yo le decía que gracias a eso el hemisferio izquierdo se me ha ido atrofiando, ¿no? Porque todo debe ser fiscal, porque al final de cuentas mi preocupación se centra en quedar bien con el lobo, porque ya dijo que me va a venir a morder, en lugar de quedar bien con mi cliente, que es el que está generando el negocio, que es el que al final de cuentas paga por los servicios que prestamos como contador. Cualquier duda que vaya surgiendo en el inter del curso, por favor háganmelo saber. Luego me dicen que los cursos en línea o a distancia no son muy buenos porque no hay mucha interacción con el expositor, como si fuera presencial, ¿no? El presencial nada más levanta la manita, le cedemos la palabra y habla, ¿no? Lo mismo va a pasar en esta versión en línea, porque tienen los métodos o los medios para cuales nos pueden contactar. Esta tablet que tengo aquí es donde recibo todas sus preguntas, así que de inmediato, conforme van llegando, yo las puedo ir leyendo, las puedo dar tratamiento, con el propósito de que externen todas sus dudas. Ahora sí hagan de cuenta que yo soy un limoncito, no un limonzote, un limoncito. Vamos a hacer jugo con ese limón, ¿no? Aprovechemos este tiempo que le están asignando a su aprendizaje, a su capacitación, y debemos que tener un beneficio al final de estas 4 horas, ¿no? Y obviamente el beneficio mío va a ser aprender a través de sus dudas. Bueno, entrando en materia, en tema de la contabilidad, hay un tema que se ha quedado en el limbo. No sé si algunos de ustedes han llegado a ver lo que es una guía contabilizadora. Yo cuando salí de la universidad por ahí del 94, chivo, ya hasta me costó trabajo recordar, pues en aquel entonces yo escuchaba de mis maestros o de contadores ya de edad avanzada sobre las guías contabilizadoras, pero sinceramente
Creo que una o dos ocasiones en toda mi vida profesional las he visto en práctica, pero es algo muy bueno, es una recomendación, es una herramienta que podemos tener como contadores para que la contabilidad cumpla con uno de sus objetivos que lo determina en su propia definición, que es un sistema, ¿no? Es una técnica que registra de manera sistemática y ordenada. Eso de sistemática y ordenada quiere decir que siempre lo voy a registrar, las transacciones de la misma naturaleza las voy a registrar siempre igual, pase lo que pase. ¿Qué ocurre cuando tenemos auxiliares que son los que nos auxilian, valga la redundancia, con la generación de información? O somos nosotros mismos los que generamos la información o supervisamos a un contador, ya sea en despacho o en la entidad, la generación de información. ¿Qué ocurre cuando el contador, como los memes, ¿no? Que yo odio los memes con los contadores, pero este es buen ejemplo de que el meme que está tirado en el piso el jefe y el otro de recursos humanos tratando de reanimarlo y le pregunta al contador, oye, pues, ¿qué le dijiste? Y dije, yo solo le pedí vacaciones. ¿Por qué? Porque si no estamos, nada corre. Luego dicen que no somos imprescindibles, pero bueno, en este tema pues es importante que esté yo o no esté yo, esté mi auxiliar, entre uno nuevo, cambien de contador, cambien incluso del sistema contable, todo se siga registrando de la misma forma con base en la sustancia económica de las transacciones, en su naturaleza. Que yo he venido últimamente criticando mucho a los sistemas contables modernos, que son los que dicen que nos van a venir a reemplazar porque jalan el XML y hacen la póliza contable y nada más falta que ellos mismos saquen una manita digital, le pongan enter y hagan el registro contable. Eso es una herramienta, es buena ayuda, pero eso no es hacer la contabilidad. ¿Por qué? Porque necesito entender el entorno de la transacción para darle un adecuado registro contable. Para efectos de generar información financiera que sirva para toma de decisiones, como para generar una información financiera en la balanza de comprobación que le haga entender a la autoridad las transacciones que hago y no malinterprete lo que estoy haciendo o que estoy dejando de hacer. Por lo tanto, una de las recomendaciones es llevar guías contabilizadoras. Y en su material tienen lo que son las guías contabilizadoras. Dice, esta definición no viene en las NIF, esto ya es una aportación adicional. Recuerden que las normas de información financiera nos van a servir para regular el registro contable en términos de evaluación de la transacción, en qué forma lo voy a presentar en los rubros de los estados financieros, activo, pasivo, capital, resultados, ingresos, costos y gastos, si lo presento al corto o largo plazo, si lo presento neto. Para eso nos van a ayudar las normas de información financiera. Y además nos dicen qué tengo que revelar a través de las notas para que esa información que el lector esté visualizando pues tenga un sentido de negocio. Al final de cuentas lo que queremos transmitir a través de los estados financieros es la información emanada del negocio para evaluar su rentabilidad, su solvencia, su liquidez, su apalancamiento, todos esos indicadores financieros que le sirven a la administración, que le sirven a los dueños para saber si el negocio va bien o mal. Si no cumplimos con ese objetivo, pues realmente no estamos haciendo contabilidad y lo único que estamos haciendo es un control para reporteo hacia el SAT, que muchos se sienten satisfechos con eso. Digo, no es por juzgarlos, cada quien va a tener su campo de acción relacionado con sus aptitudes, sus actitudes, sus habilidades y sus limitantes, claro. Pero si queremos trascender, pues tenemos que empezar a ver un poco más allá de lo fiscal y legal. Hay que voltear a ver lo contable, lo financiero, lo estratégico, plan de negocios, gobierno corporativo, control interno, todo eso que nos hace fortalecer nuestras habilidades como contador para que dejen de decir, es el contador, y digan, ahí viene el asesor financiero, ¿no? Qué bonito es cuando nos reconocen ese esfuerzo. Y bien, eso, lo que acabo de mencionar, es lo que basa en las normas de información financiera. Va a haber otras cosas que no necesariamente tienen que estar fundamentadas en ley, códigos, reglamentos, misceláneas, tesis, jurisprudencias o las normas de información financiera, sino que pueden ser marcos de referencia, como es el control interno. El control interno hay muchos marcos de referencia. ¿Y qué es eso de marco de referencia? Es algo que alguien ya lo ha estudiado, evaluado, aplicado, diseñado y nos recomienda las mejores prácticas. ¿Para qué? Para que lo tomes como referencia y veas qué es lo que puedes aplicar tú que te auxilie en generar información financiera.
Siempre le digo que el catálogo de cuentas debe ir en función a la información que vas a generar para no generar un doble trabajo, y eso te puede orientar las normas de información financiera, pero no son las que te dicen vas a poner tu catálogo de cuentas con la numeración tal, con las cuentas de mayor tal, con la subcuenta, el nombre de la cuenta. Eso ya es juicio profesional de cada uno de ustedes, dependiendo de las necesidades de información. Tampoco lo es el anexo 24 del SAT, que si bien trae muchas cosas muy buenas que las reconozco, hay otras que de plano rompen con la norma contable y es donde meten en problemas al contador cuando no tiene bien fundamentado la parte financiera y la parte fiscal. Como parte de esto, la guía contabilizadora simplemente es un marco de referencia. Dice, oye, ¿y dónde puedo encontrar qué es una guía contabilizadora? Hay mucha información en la internet, falta con que utilicen su buscador, le pongan guía contabilizadora y le va a dar varios conceptos para que ustedes mismos se formen su propio juicio profesional con bases en la norma contable y en la norma fiscal legal. Obviamente pueden preguntarle a Wikipedia, pero hay que ver la referencia y por lo menos que nos haga lógica. ¿Qué es la guía contabilizadora? Es una herramienta más que va a tener el contador. ¿Con qué propósito? Nos va a generar que la contabilidad se haga de una forma más sencilla, sin tanta burocracia. ¿Con qué propósito? De que en cualquier momento yo la pueda verificar, porque es una de las características de la información financiera. Si la autoridad me va a venir a verificar qué es lo que estoy haciendo, si un auditor externo viene a verificar qué es lo que estoy haciendo, pues yo mismo, antes de que todo el mundo me revise, pues me autorreviso, hago un autodiagnóstico, ¿no? Y si las transacciones no las genero yo, sino cada área que está generando la transacción, pues más aún yo debo tener la capacidad, o el sistema debe tener la capacidad. Yo tengo que diseñar el sistema para que me dé las herramientas para poder revisar la transacción desde que comienza hasta que termina. Por eso nos ayuda esta guía contabilizadora. Nos puede decir todos los posibles registros contables. Y luego me preguntan, oye, ¿dónde puedo conseguir un libro de normas de información financiera así de práctico que me diga cómo hacer un registro contable? Lamentablemente, y digo lamentablemente, cuando los contadores de mi edad y edad más avanzada estudiamos en la universidad, nos basamos en un libro de texto con la visión de un autor en lugar de basarnos en la norma contable que estaba vigente en aquel momento, que eran los principios de contabilidad. Y por eso se hizo tan famoso Elías Lara Flores con su libro, porque me ponía el registro, el asiento por asiento de diario, de ingresos, de egresos, me ponía cuentas de mayor, subcuentas, el número del código del catálogo de cuentas, y nos hicimos de esa forma, y ahora si no tenemos un formato nos perdemos, ¿no? Por eso es muy importante que, no es malo, porque al final de cuentas así nos enseñaron o así aprendimos. Por lo tanto, esa guía contabilizadora viene a reforzar esa idea de que desde el principio hagas tu plan, así como un negocio necesita un plan de negocios, ver cuál va a ser el mercado, el producto, la frecuencia, los recursos con que se va a contar, los medios de fondeo. Para efectos contables también hay que planear, oye, vamos a hacer la contabilidad. Ok, primero vamos a empezar, ¿qué transacciones realiza la entidad? Por eso estoy muy peleado y luego me reclaman los despachos de que no tienen tiempo para hacer el conocimiento del negocio. A diferencia de un contador que dice, no, pues se le pasa todo el tiempo ahí, pues tiene tiempo de sobra para conocer el negocio, ¿no? Pero un despacho no, porque me da la información, pues ya cerrado el mes y corre nada más para hacer los registros, ¿no? Y me decían que se sentían limitados. Yo decía, no, todo depende de la habilidad que desarrolles. Si no puedes estar en el día a día, alguna debes conocer, por lo menos darte un día de conocer cómo se genera la información para que cuando te llegue la información haga sentido con lo que tú conoces. Y aquellas cosas que no hagan sentido, puntualmente preguntarle al cliente, oye, ¿estás haciendo esto? ¿Estás haciendo lo otro? Incluso pueden ir surgiendo algunas sugerencias de valor agregado que podemos dar, ¿no? Y una de esas herramientas para poder hacer eso es la guía contabilizadora. Las operaciones son sistemáticas, siempre lo voy a hacer. El problema es cuando surge una operación que no he hecho antes y empiezo a tomar referencias de lo que dice mi compadre, de lo que dice mi compañero, de lo que dice el SAT, de lo que dice el Facebook, pero nunca me voy, oye, ¿qué dicen las normas respecto a esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Y apenas me hicieron el favor de integrarme a un chat de contadores de Oaxaca en donde se reúnen semanalmente a hacer un grupo de estudio. Y en ese grupo de estudio están desmenuzando las normas de información financiera y eso es muy loable, ¿no? No cualquiera lo hace, no cualquiera dedica tiempo
a la educación, a su autoaprendizaje, pero no de una manera aislada, porque si yo no entiendo, si yo mismo leo y me pierdo, pues imagínense a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, si nos reunimos y entre varios, 2, 3, 4, nos reunimos, así como lo hacíamos en la universidad para hacer trabajos, podemos hacer lo mismo para alimentar nuestro aprendizaje. Entonces, aquí vamos a poner, ¿cuál es el objetivo de la guía contabilizadora? Pues vas a tener un listado de qué cuentas, de qué transacciones, de qué rubros de los estados financieros se tienen que presentar, cómo arma un estado financiero. Por ahí veíamos que en el artículo 33 del Código Fiscal, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, nos establecen los requisitos de la contabilidad, y en el apartado A habla sobre el control interno. El control interno y cualquier actividad que nos dé la certeza de que ese control interno está funcionando forma parte de la contabilidad. En alguna ocasión un auditor del SAT me dijo: oiga, contador, quiero saber cuál es el control interno que estableció la entidad para efecto de determinar el pago provisional de impuestos sobre la renta. Y me causó un impacto agradable saber que ellos ya están tratando de verlo distinto. Pero también me vi la limitante de que el control interno lo dejamos nada más aislado ahí para salvaguarda de los activos, y no para la generación de información, no para generar una guía contabilizadora, no para hacer la contabilidad, y mucho menos para hacer una determinación fiscal. Si yo determino, mire, mi control interno está diseñado desde los ingresos, desde su nacimiento, que cada embarque tiene que estar verificado con una lista de embarque, debe haber alguien que esté supervisando que lo que dicen que entregaron o que salió del almacén realmente se le entregó al cliente, que haya un comprobante que ampare esa transacción, llámese SFDI, llámese remisión, como la quieran llamar, que el cliente lo recibió, con lo cual me da certeza de que puedo cobrar. Todo ese flujo de transacciones que es control interno me va a generar un reporte, y ese reporte desde el sistema es: ya tengo un ingreso generado, por lo tanto ya tengo la obligación de reconocerlo como un ingreso nominal para pagos provisionales o un ingreso acumulable para efectos del cálculo anual. Pero si yo mismo empiezo a ponerme trampas porque no le quiero pagar al fisco, pues ese control interno se pierde, incluso llega a perderse tanto que el mismo negocio está pierde y no sabemos por qué está perdiendo, ¿no? En algunos casos ha sido por fraudes del mal manejo de los inventarios o de los recursos en general. Entonces, guía contabilizadora me va a decir con qué cuentas cuenta. Ahí es donde yo voy a nombrar número tal, que si bien pueden tomar como referencia a los códigos, los catálogos que ya vienen en sus programas contables, al final de cuentas ya alguien tuvo la amabilidad de ahorrarme esa chamba, pues lo que voy a hacer es no tomarlo como fe, porque quien lo hizo no es contador, sino lo voy a adecuar a mis necesidades de información, no a las de fulanito, no a las de perenganito. El trabajo es para mí, para generar información. Entonces yo soy el que debo proponer que cuentas contables a nivel mayor, subcuenta, 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 los niveles que ustedes necesiten para generar información. ¿Con qué propósito? De que si yo necesito un reporte para la DIOD, doy un clic. Yo necesito un reporte para dirección en cuanto a las ventas por cliente, por producto, por sucursal, por región, doy un clic. Es decir, generar reporteadores, pero ese reporteador debe venir desde la estructura que es el catálogo de cuentas. Y esta guía contabilizadora pues me va a ayudar a hacer ese trabajo, ¿no? La primera vez que lo haga va a ser complicado, pero como en todo, después va a irse muy sencillo. ¿Qué elementos se recomiendan que deben incluir en su guía contabilizadora? Primero, la naturaleza de la información base que genera el asiento contable, si es una transacción que se genera de manera interna, externa o algún evento que afecte a la entidad, como lo dice la definición de contabilidad. ¿Qué criterio voy a utilizar para hacer su registro contable? Al decir criterio, no es el criterio propio del contador de yo pienso, yo creo, yo siento, en mi mejor inspiración divina. No, todo debe estar basado en un fundamento técnico contable. Al decir criterio para utilizar el registro contable es que si tengo dos opciones, tengo que decidirme por una, dependiendo de las circunstancias y características propias de la entidad. Y ahí es donde yo voy a decidir si abro mi cuenta de cliente A, cliente B, o clientes nacionales, clientes extranjeros, o simplemente clientes, y en un control administrativo, en una cartera, voy a tener el detalle de moneda nacional, moneda extranjera, que eso es importante saberlo porque una se revalúa, la otra no.
necesito determinar si son partes relacionadas, porque tengo obligación conforme a normas de información financiera separar la información de partes relacionadas. Igual tengo la obligación fiscal. Si se dan cuenta, estoy desarrollando o describiendo más o menos los códigos agrupadores que utiliza el SAT, por ejemplo, en el rubro de clientes, que sí es importante no nada más para el SAT, sino para generar información de utilidad para nosotros. Miguel Ángel, buenos días, qué bueno que nos estás acompañando desde Atlacomulco. Como tercer punto, los catálogos existentes de la institución, algunos catálogos, fondos, funciones, responsabilidades. Recuerden que cada quien tiene una responsabilidad. En algunas empresas tenemos diferentes procesos productivos y cada uno de ellos va a tener su gente que trabaje ahí, es decir, la plantilla de trabajadores, que la nómina de esa plantilla tiene que estar afectando ese centro de costos. Generalmente el catálogo de cuentas, las cuentas tienen centros de costos, o lo pueden dividir por centros de costos, que esta información es valiosa para la toma de decisiones.